Salmo 23, versículo 3 y 4. Dice la Biblia: Él restaurará mi alma. En esta versión dice: Él restaura, presente, mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Versículo 4 dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La presencia de Dios es inminente, hermano, en todo momento cuando atravesamos valles de sombra. Hoy vamos a entender un poquito más acerca de esto. Porque tú estás conmigo, dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Explicamos en el primer servicio que todas las experiencias negativas en nuestra vida nos llevan a crear de alguna manera internamente algo que se conoce como el lado oscuro en nuestro ser interior. Eso es lo que bíblicamente nosotros conocemos como el valle de sombra. Y estos valles de sombra son creados por nuestras emociones, amado hermano, las cuales albergamos en el alma. Es importante que entendamos que el valle de sombra en el alma son todos aquellos impulsos que nosotros no logramos controlar en nuestra vida. Ahí están de alguna manera incluidas todas las disfunciones de personalidad que cada uno de nosotros como individuo vamos adquiriendo desde el momento que llegamos al vientre de nuestra madre hasta el último día en el cual nosotros nos vamos o nos iríamos o nos vamos a ir, ya sea por la vía del freeway, diría mi abuelita, ¿verdad? Que lo mandan a traer, o esperamos todos la segunda venida de nuestro amado para encontrarnos en los vientos con él. Entonces, todos esos impulsos no controlados son áreas oscuras o valles de sombra en el alma del Hijo de Dios. Es decir, los valles de sombra van directamente ligados, mira Julito, a situaciones que han ministrado nuestra vida a lo largo, valga la redundancia del término, de nuestra vida. El valle de sombra, mire, dice que es el lado oscuro que se refiere a nuestros impulsos negativos. Yo le decía a los hermanos, no sé cuántos de nosotros alguna vez leímos en prensa libre un personaje muy peculiar que se llamaba el Doctor Merengue. ¿Cuántos nos recordamos haber leído eso en la prensa? Somos muy poquitos. Le voy a leer esto, que usted ya lo está leyendo, ¿verdad? Y después quiero trasladarles analogía. Entonces, el lado oscuro se refiere a nuestros impulsos negativos, a las obligaciones, a las motivaciones o a las disfunciones internas, es decir, en el alma, en los sentimientos, que nos conducen a minar, note por favor, nuestro éxito o a minar el sentirnos realizados en ciertas etapas de nuestra vida. El valle de sombra en el alma es nuestro lado oscuro que se convierte lentamente, despacio, porque esto es instalado en diferentes facetas de nuestra vida, ya decir, en el vientre, en la niñez, en el lado ya cuando uno es, ¿cómo es que prejuvenil, juvenil, joven, o en la etapa ya adulta? Entonces, un agente de las experiencias y se revela a menudo en los momentos donde hay prueba, donde hay frustración y donde hay cola. Es decir, el valle de sombra se manifiesta en el corazón del Hijo de Dios en los momentos de la prueba. Ahorita le voy a explicar. Por ejemplo, un hijo de Dios tiene diferentes facetas albergadas dentro de él. Es decir, nosotros podemos ver acá en esta matriz que tenemos en pantalla 2, 4, 16 aspectos que perfectamente pueden estar, amado hermano, incorporados en la vida de un hijo de Dios. Es decir, una persona con aspectos negativos, mire, puede tener en su corazón inseguridad, temores, puede tener violencia internamente albergada en su corazón, puede que tenga soledad, puede que tenga muerte interna, pobreza, amado hermano, vicios o simple y sencillamente abusos durante cualquier etapa de su vida. Ahora, en adición
aunque es una persona insegura, aunque es una persona violenta, aunque es una persona con vicios en algún momento, puede ser que tenga también aspectos positivos dentro de su vida. Como decía, el doctor Merengue era aquel doctor que salía en la prensa libre, eran unas caricaturas que salían en la última página. ¿Vos lo tenés ahí, no? Ahí los tienen. Ah, quiero ver. ¿Y en dónde lo consiguió? Espérese. Es que como aquí tenemos, como diría el angelito, aquí tenemos internet. Ay, pero yo creo que ahorita aquí el navegador no me enciende. Bueno, después se lo enseño. Pero el doctor Merengue, hermano, era un doctor así bien planchadito. Es una caricatura donde aparecía el doctor Merengue así bien trajeado, pulcro, hermano, así muy correcto, caminando en la calle con su bastón, con su sombrero de pompa, una persona así bien elegante, ¿verdad? Y de repente acontecía alguna situación en el entorno. Yo le decía a los hermanos, le hacía la analogía en el primer servicio, que de repente iba el doctor Merengue caminando así muy correcto, ¿eh? Y de repente pasaba una chica, en el dibujito se miraba que venía pasando una chica voluptuosa. Y de adentro del doctor Merengue salió una especie como de sombra, era el otro yo, era el mismo, solo que así como salido, donde él iba caminando. ¿Y quién se quedó ahí dormido, muchacho? Tan lindo, mira vos. Ahí déjenlo, ya. No hay que hablar. Quedito la prédica. Y entonces de así de adentro le salía el otro yo. Pero el otro yo ya no ibas caminando así, sino que el otro yo salía y así con la baba caída, ¿va? Y riéndose. O sea, era su lado oscuro. Estaba el doctor Merengue sentado en una mesa con un montón de amigos, todos los amigos echándose las chelas, ¿verdad? Así como sucede para diciembre, ¿verdad? Que se va a los convivios. Solo yo voy correcto, hermano pastor, todos toman, pero yo no. Pero el doctor Merengue, estando sentado en la mesa muy correcto con todos, salía el doctor Merengue y babeando por todos los tragos. Mira, tenemos alguna computadora para que me busquen algunos doctores merengues y poderlo pasar. Es que no me abre el navegador. O espérenme un segundo. Quiero ver si tal vez el otro. Es que le quiero enseñar eso, porque eso es bien significativo, hermano. Deme un segundo. Ahí lo tenés. Y esa tira para allá. Trae. Mira el doctor Merengue. Pero hay que crecer. Podemos crecer aquí. Y aquí donde se le coloca está al revés, ¿verdad? ¿Cómo hago para crecer esto, vos? Vamos a ver si reconoce ahí la. Procura meterlo ahí, por favor, a ver si entra. ¿Cómo lo buscaste? Mire, pues. Doctor Merengue. Ahorita le voy a enseñar, hermano. Ahí va a ver usted el doctor Merengue. Espérame un segundo. Ah, ok. Sí, ok. Historia técnica, ¿no? Aquí estamos. Deme un segundo, hermano. Pero es que este no carga. Sí, aquí está ya. Mire, hermano, ya lo tengo. Ellos dicen aquí que el doctor Merengue es una caricatura muy sincera, ¿va? Pero deme un segundito, quiero ver. No, ahí nos está yendo todavía, ¿va? Es que está lento esto. Deme un segundo, hermano, no se me desespere. Deme un segundo.
Todo por usted, mire hermano, va a buscar aquí. Deme un segundo, ya está aquí. Aquí estamos. Entonces, mire, pues, quiero ver si ahorita sale por ahí. El doctor Merengue se mira ahí al lado derecho, amado hermano. Aquí. Entonces, el doctor Merengue era siempre así, mire, muy pulcro. No se logra ver ahí. Se mira poquito. Mire, él era muy correcto. Mire, aquí va caminando. Pero de él siempre sale un mal cabresto. O sea, la parte oscura del doctor Merengue siempre salía a relucir. Entonces el doctor Merengue era una persona que de alguna manera se presentaba de una forma, pero por detrás salía el real yo. Es decir, salía la parte oscura del doctor Merengue. Entonces, los valles de sombra, amado hermano, son todas aquellas áreas negativas, adversas, que nos han sido ministradas desde pequeño. Deme un segundo, vamos a ponerle aquí. Ok, mire. ¿Dónde comienza el Génesis? ¿Dónde comienza el valle de sombra? El primer valle de sombra está descrito en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 1. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? La serpiente, induciendo mentira y tratando a Dios de mentiroso. Por ejemplo, otra persona que nosotros podemos ver con un valle de sombra muy marcado fue Elías. Elías, en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 38, veíamos cómo Elías era un hombre del Espíritu que hacía descender fuego del cielo, pero que inmediatamente de haber hecho descender fuego del cielo sobre el altar, usted lo mira versículos más adelante, escondido en una cueva, porque Jezabel lo había amenazado. Yo le decía a los hermanos, yo personalmente creo que de alguna manera Elías tenía algún problema con la figura de la autoridad de la mujer, es decir, con la figura de la autoridad materna. Porque solamente fue que Jezabel enviase una palabra sobre él, e inmediatamente lo hizo sucumbir en miedo, escondiéndolo depresivo en una cueva, hermano. Pero usted se da cuenta que hay un Elías que es hombre de espíritu, pero que está sujeto a miedo y a temores dentro de su alma. ¿Por qué? Porque esos miedos y esos temores son el valle de sombra que tiene él internamente. O sea, cada valle de sombra es muy diferente entre ser humano y ser humano. Por eso es que hay situaciones que, por ejemplo, cuando nosotros nos ministramos, le decimos: no, hombre, no te preocupes, esa situación es bien sencilla de corregirla, tranquilo, no te preocupes. Pero al hermano le lleva trabajo vencer esa área de pecado, porque para él puede que no sea un valle de sombra, pero para el otro puede que sí sea un valle de sombra. Entonces el valle de sombra está amarrado con todas aquellas acciones negativas, hermano, que de alguna manera nos han marcado en nuestra vida, y eso nos ha vuelto, como usted y yo veíamos en este dibujo, nos puede volver hombres inseguros o mujeres inseguras, mujeres con temores, hombres violentos, mujeres violentas, hermano, hombres sumergidos en vicios, mujeres sumergidas en vicios. Y no se puede abandonar el vicio, porque en algún momento fuimos marcados en nuestra alma, en nuestro ser interno, y eso nos provocó llevarnos a valles de sombra. Por eso dice la Biblia: aunque pase por valle de sombra y de muerte. Hay que aprenderlos a atravesar. Abraham, conocido como el padre de la fe, saliendo de Ur de los Caldeos por fe, hermano, por fe, Abraham salió de Ur. Pero usted ve que más adelante,
los miedos albergados. Mire, ¿qué motivó a Abraham a decir que Sara era su hermana? Entonces, pero era un hombre de fe con temores. Por eso es que, hermano, mire, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y no juzgar a nadie, porque solamente esa persona conoce lo difícil que es atravesar su valle de sombra. José, el hombre de los sueños, el hombre, hermano, que solamente Faraón era más que él en el reino, pero era un hombre que vivía con amargura en su corazón a causa de que en alguna etapa de su vida sus hermanos lo marcaron. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a identificar cuáles son nuestros valles para clamar a Jehová su ayuda y poder atravesar de él. ¿Cómo se desarrolla el valle de sombra? El valle de sombra se puede desarrollar desde los 0 años. Mire, este cuadro nos muestra que, por ejemplo, de los 0 a los 2 años, es decir, durante la etapa de la infancia, lo que es gestado entre los 0 y los 2 años es la confianza. Entonces una persona es desconfiada cuando en su niñez, en la etapa de los 0 a los 2 años, fue marcada con desconfianza, porque es la etapa susceptible donde todo su conocimiento está desarrollando y fortaleciendo la confianza. Entonces una persona desconfiada no fue marcada con desconfianza, hermano, a los 15 años, sino la desconfianza llegó y empezó a marcar su vida si estuvo en la etapa de los 0 a los 2 años. Mire, por eso es tan importante que cuando un niño se cae, empiezan a caminar, ¿verdad? Póngalo a caminar rápido. Lévantese, pues, vaya. Porque de los 0 a los 2, el niño adquiere confianza. Te caíste, va, está molestando, camine otra vez. Aleluya. 0 a 2 años. Entonces una persona adquiere el valle de sombra de desconfianza en su vida si es marcado en la edad de los 0 a los 2 años. Pues que tenemos nosotros que examinarnos internamente, porque posiblemente que tú seas desconfiado, eso no te lo sembraron recientemente, eso sin que tú lo sepas te empezó a ser marcado desde los 0 años hasta los 2. De los 2 a los 4 se desarrolla la autonomía. De los 4 a los 6 se desarrolla el sentido de la culpabilidad de lo bueno y lo malo. De los 6 a los 12 se gesta el carácter de inseguridad o de seguridad. Una persona es insegura cuando suceden situaciones adversas en su vida, precisamente cuando arranca de los 6 a los 12 años. De los 12 a los 20 se desarrolla la identidad y o confusión, dice acá. Y cuando se excede los 20, lo que se cimienta puede ser la timidez. Mire cómo es eso. Entonces, en diferente etapa de nuestra vida nosotros pudimos haber sido marcados y haber creado valles de sombra internas, que son las que de alguna manera, aunque tú eres una persona que ora, una persona, mire, una persona así como Moisés, que tuvo la capacidad de vivir 120 años en desierto, hermano. Fue marcado desde su niñez, ahorita lo vamos a ver. Quiero avanzar un poquito con esto. Entonces, mire, pues, la contradicción de la personalidad la encontramos nosotros descrita en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Dice la Biblia, así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo le enseñaba a los hermanos que ese contexto de la palabra, esa palabra hombre, mire, más adelante, aquí está, mire, Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero cuando vamos a la versión King James, vemos, to say the Lord, cursed be the man that trust in the man. Hombre, hombre. Men, men. Pero este men es el 1397.
y este men es el 120. Entonces la Biblia lo que está diciendo es: maldito el Geber que confía en el Adán. O sea que con nosotros como hijos de Dios sí nos es permitido confiar en otro varón de Dios espiritual. Entonces lo que está diciendo Jeremías, le explicaba, es: maldito el hombre espiritual que confía en el hombre carnal. Pero el hombre espiritual sí le es lícito confiar en el hombre espiritual. Entonces la maldición del maldito hombre que confía en el hombre se deriva de que el hombre espiritual llega en algún momento a confiar más de su parte humana natural. Entonces la contradicción es, mire, Geber 1397 es el nombre que quiere decir guerrero. Entonces aquí lo que dice es: maldito el guerrero que confía. ¿Qué dice aquí? En el común. Entonces cambia el sentido de la palabra de maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y vos confías en ese hermano? Pues sí, pero ¿y no dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre? Sí, pero vos no sabes que ese hermano es un hombre espiritual. Además la Biblia dice: maldito el Geber que confía en el Adán. Pero ese hermano no es Adán, ese hermano es Geber. Entonces sí me es lícito confiar en un Geber, porque bendito el hombre Geber que confía en un Geber. No sé si me están dando a entender, hermano. Dígame amén, por lo menos, gloria a Dios. Entonces Moisés tuvo valles de sombra. Éxodo 12:35 dice: e hicieron los hijos de Israel conforme a los mandamientos de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Mira, Connie, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés de Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Entonces, aunque Moisés había sido formado, porque mire, la Biblia nos enseña que la enseñanza académica que tenían los egipcios en aquel entonces era lo mejor que existía a nivel mundial. Eso hubiera sido algo así como que usted agarrara a un niño así como Kevin. Kevin, ya entraste a la UBA vos. ¿Qué estás estudiando? Derecho. ¿Derecho vos? Derecho. Yo no sé si nos hubiera gustado haber mandado al patojo a estudiar derecho a Harvard. Hubiera sido chilero, ¿va? Harvard es de las que, sabe que los que salen de Harvard, hermano, salen con trabajo, porque son las universidades de derecho y leyes. Es conocida como la mejor universidad en términos de derecho y ley. Cada universidad en Estados Unidos tiene una especialidad. Harvard tiene la especialidad de leyes, derecho y negocios internacionales. Entonces eso hubiera sido como que hubiéramos dicho: Kevin, te vas a estudiar a Harvard, papá. Pues a Moisés lo mandaron a Harvard. Entonces Moisés fue formado en los mejores niveles de educación que había, pero eso no lo limitó de tener valle de sombra en su corazón. Mire, Números 23. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Usted sabe que uno de los problemas principales de Moisés fue su carácter. Realmente lo que perjudicó a Moisés fue su carácter. Eso todos lo sabemos. Ahora, la situación es: ¿en qué momento metieron a Moisés en ese valle de sombra? Porque el valle de sombra de Moisés fue el carácter, hermano. ¿Cuál es tu valle de sombra? ¿Has logrado identificar algún valle de sombra en algún momento en tu vida? Mire, pues, el máximo propósito de Moisés había sido librar al pueblo de la opresión y meterlo en la tierra de la promesa. Pero ¿qué no le permitió a Moisés entrar en la tierra de la promesa? Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes.
y sé unido a tu pueblo. La hija de Faraón fue la que le puso nombre a Moisés, amado hermano, porque el nombre es un determinante en la vida del Hijo de Dios. Quiero avanzar un poquito. Mire pues, el valle de sombra de Moisés está ahí en rojo arriba, no muchito se mira. Deme un segundo. Ahí está, ¿eh? Ay, no, eso no se va a poder. Mejor dejémoslo así. Primeramente, Moisés creció batallando con una idea de abandono. Sí, el libertador, el hombre poderoso que sacó, no sé si fueron 6, 7, 8, 9, 10 millones de personas de la cautividad para meterlos en la tierra de la promesa. Pero él traía un área marcada en su vida, que era el abandono, porque a él a escasa edad lo había dejado su madre, su padre, sus hermanos y toda su parentela. Sabía que era diferente a la familia donde él estaba creciendo. ¿Dónde creció Moisés? Él creció con Faraón. Él no entendía por qué todos eran rubios y él era moreno. Y una persona abandonada, hermano, pasa toda su vida pensando: ¿y por qué mis papás me dejaron? ¿Y por qué mis papás no me quisieron? ¿Por qué mi mamá y mi papá me fueron a dejar tiradas a la casa de mi tío y se fueron a vivir lejos y nunca estuvieron conmigo? ¿Por qué mis papás no me querían y me dejaron abandonado en algún lugar? Eso empezaba a minar. Mire, el carácter de Moisés, cuando usted lo nota, describe la necesidad imperativa de ser un hombre ordenado. Ahora, el valle de sombra de Moisés está tipificado en este cuadro, mire hermano. En la etapa de niño, Moisés tuvo 3 grandes eventos que marcaron su vida. Le estoy hablando del libertador, hermano. Es un hombre que 120 años estuvo metido en el desierto. O sea, tenía una convicción de parte de Dios. Dios lo usó para bendecir y sacar de la cautividad a un gran pueblo. Pero él estaba sumergido en un valle de sombra. ¿Por qué? Porque el primer evento que lo marcó a él fue el abandono de sus padres. Y con esa situación pasó toda su vida, creció pensando por qué sus padres lo habían abandonado. Es decir, él tenía un sentido de desprecio muy marcado en su corazón. Sabía que no se parecía a nadie de su familia y eso producía en su corazón un resentimiento. ¿Qué provocó eso en Moisés? Primeramente, Moisés era una persona compulsiva, es decir, era una persona de arranque. Moisés, Dios le dijo: mira, háblale a la peña. Nada que háblale a la peña, aquí otra vez le voy a dar ¡pau! Y lo dejó fuera. ¿Por qué? Porque Moisés había sido marcado con el desprecio y como consecuencia de haber sido marcado con el desprecio, él era una persona arrebatada. Mire, quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de nosotros muchas veces hemos sido arrebatados en decisiones en nuestra vida? Una de las cosas que habría que pensar es: ¿en algún momento de tu vida te has sentido abandonado? Tu valle de sombra es muy similar entonces al de Moisés. Entonces, aquellas personas que en algún momento se han sentido abandonadas, despreciadas, olvidadas, dejadas por sus padres, crean en ellos un carácter compulsivo que es muy rápido para las explosiones de ira en público. Esto es aquel esposo con aquella esposa que, hermano, le pasa el tráiler en público y le viene del norte. ¿Qué estás haciendo vos ahí? Vení para acá, a la par mía tenés que estar. Pero el clavo no es ese, el clavo es que se lo dijo delante de todos los hermanos. O de repente agarra a la mujer: venite conmigo, te dije, apurate, hombre, que siempre, igual que tu nana sos. Es arrebatado. ¿Por qué? Porque seguramente en su corazón siente desprecio. Entonces el valle de sombra de aquel que ha sido despreciado resulta siendo explosión, mire, y compulsión. ¿Conoce usted personas así de arranque? Mire, le voy a decir algo. Aquellas personas que tienen problema de carácter explosivo
tienen problema en dos áreas en su vida. Regularmente, no es una regla, pero regularmente tiende a ser así. Las personas que son compulsivas y que tienen un carácter irritable han tenido problemas en dos cosas en su vida. Uno, con el desprecio. Y dos, con el abuso sexual. Regularmente una persona explosiva de carácter tiene problemas de áreas sexuales en su vida. ¿Por qué? Porque en alguna etapa de su vida les pusieron un sello. Y ese sello tiene que ver con el desprecio, con el resentimiento y muchas veces con el sentimiento de abandono. Estoy hablando de un Moisés que subía al monte y, como bien me dijo un hermano cuando estaba en la oficina ahorita en el ínterin de los servicios, dice, mira hermano, es aquí donde uno empieza a entender la película, hermano. Caras vemos, corazones no sabemos. Y hablar del hermano o del hermano o del hermano o de la hermana es bien fácil, pero nadie sabe lo que es estar en el valle de sombra que él se encuentra. Deme una característica espiritual de Moisés. Manso, pero compulsivo. Otra característica especial de Moisés: era un hombre de oración, pero explosivo. Otra característica de Moisés: la Biblia dice que vio cara a cara. Mi hermano, ¿qué se necesitará para ver cara a cara a Dios? Imagínense, hermano, el hombre que vio cara a cara a Dios se quedó fuera de la tierra de la promesa por iracundo. Pero miraba a Dios cara a cara. Y la Biblia no declara que nadie más lo haya visto cara a cara como él lo vio. Pero a pesar de que era un hombre espiritual, tenía valle de sombra en su corazón, porque había sido abandonado y despreciado desde niño. Eso provocó que, aunque era espiritual y miraba a Dios cara a cara, fuera un hombre compulsivo e iracundo. Y no que muy espiritual, hermano, y no que muy espiritual Moisés, pues. Ahora tú te explicas por qué a veces tenemos arranques de espiritualidad y a veces tenemos arranques de almatismo. Un día el hermano está, aleluya, aleluya, aleluya. Y otro día está en la última fila, nadie me quiere, pastor no me saludó, el hermano Pedrito pasó de largo, la hermana de la danza casi que me pega con el pandero, nadie me quiere, todos me odian, ay, mejor me como un gusanito. ¿Por qué? Porque ese hombre fuerte que había visto a Dios cara a cara, un día entró en su valle de sombra. Entonces, que no le dé vergüenza, hermano. Pues tenemos que ser objetivos, perfectos no somos. Y el hecho de que haya sido una persona explosiva, iracunda, no le quitaba lo espiritual que pudiera ver a Dios cara a cara y que estuviera acostumbrado a subir al monte y que Dios le haya llamado, mire, un hombre de bendición. Pero ese hombre de bendición tenía su valle y decía, aunque ande en valle de... ¿Sabe cuándo decía Moisés? Aunque ande en valle de sombra. ¿Sabe cuándo? Cuando se encontraba depresivo, tirado en su cuarto, llorando, chillando, aunque una semana antes había predicado, hermano, y se habían convertido 5,000. Lo importante de esto es identificar el valle de sombra para meterle candela, iluminarlo y pasar, hermano. ¿Y por qué estás triste? Vos no tenés que estar triste si vos sos un hombre de Dios, Sí, pero ahorita estoy en mi valle, pastor. Entonces necesitas vara y callado, porque la vara y el callado es la autoridad de Dios y la alabanza de Dios. Esas te infunden aliento. Mire,
A estas alturas del juego, ¿usted identificó algún valle de sombra en su vida? Mire, usted, ¿cuántos introvertidos sabemos hoy aquí en esta mañana? Por ejemplo, si le doy el micrófono, ¿usted podía seguir platicando con los hermanos en público? ¿Quiénes sudaríamos ahorita si le damos micrófono? Si usted dice, pastor, yo tiemblo. No, ni se le ocurra, pastor, me mata. A usted, levanta la mano, Saúl, aguante. Si le doy a usted el micrófono, usted, hermano, se quedaría así pasmado. Porque entra en su valle de sombra. Y eso ya lo tiene que vencer. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estuvo el génesis de ese valle de sombra? Inseguridad. Si regresamos a la matriz, no sé si estaba entre los 0,2, dentro de los 2,4, dentro de los 6. ¿En dónde? Porque en alguna etapa de tu niñez alguien te marcó y te sumergió en ese valle, y cada vez que viene la victoria y ese valle se presenta, tú dejas de alcanzar esa bendición que está del otro lado del valle de sombra. Pero nadie sabe lo que le cuesta, solo ella. No, esta hermana tan chillona, hombre, usted es fuerte. Momento, perdóneme, usted no está en ese valle. Entonces mejor cállese, que calladito tiene más pegue. Y eso, y solo con que le den el micrófono, la hermana entró en temor y se puso a... Sí, ese es su valle. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es su valle? Ahora, pastor, ¿quiere decir que si estoy pasando valle entonces estoy mal? No, pues Moisés miraba a Dios cara a cara. Perdóneme, si había un hombre espiritual en la Biblia, era Moisés. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero cuando lo pusieron bajo presión, el pueblo lo puso bajo presión, hermano. Queremos agua, queremos agua, queremos agua, queremos agua. Y el Señor le dijo, bueno, Moisés, no hay ningún problema, dales agua. Habla, mira, vete otra vez a la peña y háblale, y te va a dar agua. Pero Moisés, cuando se sintió en la presión de la gente, hermano, se perdió, se desubicó, entró en su valle del menosprecio. Y eso provocó que agarrara el báculo y perdiera la oportunidad de entrar vivo en la tierra de la promesa. Qué tremendo, ¿ah? La inseguridad, el menosprecio, hermano, el miedo. Mire, la vergüenza. ¿Qué más valles hay? ¿Qué más valles identifica usted que hay? Vergüenza, inseguridad, temor. ¿Qué más? Ayúdeme. Las dudas, la soledad, el desaliento. Esos son valles. Y usted tiene que decir, aunque pase en valle de sombra, ¿cuál es tu valle de sombra? La inseguridad, el temor. ¿Y a qué le tienes miedo? A quedarme solo el resto de mi vida. Y a eso le tenés, bienaventurado que está solo, hombre. No, yo tengo miedo de quedarme solo el resto de mi vida. Y uno identifica el valle de sombra, Herbert, cuando vas así a todo galope y de repente, aquí sí no paso. ¿Por qué? No, ahí no me meto. ¿Pero por qué si vas directo al éxito? La duda. ¿Y si las cosas no salen como yo quiero? ¿Y si las cosas no funcionan como yo considero? ¿Y si las cosas no me salen bien? Mire, ¿sabe que hay gente que tiene miedo hasta cambiarse de trabajo porque no sabe si en el otro trabajo le va a ir bien? Entonces, Moisés fue inyectado, mire, con un abandono que, mire, y si nos sentamos y examinamos el abandono de Moisés, hermano, honestamente los padres lo abandonaron porque lo tenían que dejar o moría. Entonces ahí es, o lo abandono o lo mato. Porque la instrucción había sido en ese tiempo que todos los pequeños, todos los neonatos fueran ahogados, hermano.
o degollados, no me acuerdo qué era. Porque también en el nacimiento del Señor Jesús hubo mortandad de niños. Cada vez que se manifiesta un libertador, hay mortandad de niños. Imagínense la presión que cargaba la madre y el muchachito, sabiendo que venía el ejército de Faraón a quitarle al niño para matarlo. Entonces, ¿qué hizo la madre? Métanlo en la cesta calafateada y déjenlo que se vaya. Prefiero que se vaya a que aquí me lo vengan a quitar y me lo maten. Entonces yo le preguntaría, mire hermano, yo no justifico el abandono de un hijo, no, nunca, jamás. Pero tengo que ser objetivo. ¿Qué era preferible? ¿Dejarlo ir en la cesta calafateada o que lo mataran? El amor de madre, ¿qué hace? ¿Qué hace el amor de madre? ¿Qué hace el amor de madre, hermana Manuelita? Él lo cuida, lo proteja hasta donde puede protegerlo. Hasta donde puede. ¿Y donde ya no puede? Pues la entrega a la mano del Señor. Pero Moisés, como era niño, no lo entendía. Entonces Moisés solo sabía que lo habían dejado tirado. Mi mamá no me quiso, ahí me metió en una canasta, me tiró en el río, no sabía si me iban a comer los cocodrilos. Porque yo me imagino que en el Nilo habían cocodrilitos en ese entonces. Imagínense el dolor de la madre, ver que se va lejos. La misericordia de Dios se lo regresó a la mamá. Pero el niño no entendía eso. El niño solo sabía que había sido abandonado. Y cuando el niño se encontró abandonado, se sintió inseguro. Y como se sintió inseguro, mire, nació en su corazón el resentimiento. Mi mamá no me quiere, por eso me dejó tirado. Y mi papá hizo lo mismo. No juzgues, hijo, no juzgues antes de conocer la película tal y como es, porque a veces te cuentan la película y no te la cuentan como va. No juzgues a tus padres si no conoces la realidad detrás de bambalinas, porque regularmente no le cuentan al niño la historia como es. Vení para acá, ahora que ya tenés 35 años te voy a contar. ¿Sabes qué es lo que pasaba, Moisésito? Que cuando tú eras pequeño salió un edicto del rey, que todos los niños comprendidos entre la edad de 0 a 2 años tenían que morir. Y tu madre te amaba tanto que te trató, como dijo la hermana Manuelita, trató de protegerte hasta donde pudo. Pero cuando se encontró impotente, te tuvo que dejar ir. Yo no lo sabía. Yo pensé que no me querían, que nunca me habían querido, porque esa María me decía que el enemigo lo mete en una zona oscura que se llama Valle de Sombra, y ahí trastoca con resentimiento su corazón. Aunque la madre realmente lo que quería era cuidarlo. Pero como la historia no se conocía, en su corazón creó un carácter compulsivo e iracundo. Entonces el valle de sombra de Moisés era su carácter explosivo. Pregunta, ¿todavía se te sale algunas veces el carácter? Hay que regresar al origen, en donde fuiste marcado para ser liberado de ese valle de sombra. Tremendo, hermano. Entonces mire, ¿desde dónde? Mire el enemigo. Es que el diablo es astuto, hermano. La acción de la madre de protección la torció. Porque realmente la madre quería resguardar a su hijo, ¿sí o no? Pero el resentimiento y el menosprecio y el abandono tocaron el corazón de Moisés. Me atrevo a decirle que Moisés había sido marcado desde niño para no entrar en la tierra de la promesa. Y como no identificó su valle de sombra, nunca logró salir del valle de sombra. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dice, háblale a la peña, le pega.
Porque él estaba en su valle de sombra. Tenía un carácter iracundo, mire, y compulsivo. El lado oscuro de Sansón, mire Sansón. ¿Qué me puede decir usted que era Sansón? Deme características de Sansón. Uno, nazareo. ¿Qué es nazareo? Apartado para Dios. O sea que era un hombre, si usted lo quiere ver bajo la perspectiva actual, era un hombre consagrado. ¿Sí o no? Para eso había nacido, para ser un hombre apartado para Dios. ¿Qué otra característica tenía Sansón? Era juez, dice el hermano, y tenía otra característica: no había pasado navaja por su cabeza, o sea que era un hombre bajo cobertura. Otra característica de Sansón buena: fuerte, lo podemos tomar desde la perspectiva de la fortaleza espiritual. ¿Qué otras atribuciones usted le podría dar a Sansón? Dios estaba con él, dice el hermano. Ok. Aspectos negativos de Sansón. Negativos. Número uno, su corazón estaba volcado a las mujeres. Número dos, ¿cómo había sido la etapa de crecimiento de Sansón? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Había nacido en un hogar disfuncional o había nacido en un hogar donde había padre y madre? Había padre y madre. Pero eran padre y madre. ¿Qué ibas a decir? A la mamá le gustaba andar tuturusca. Si a la madre le gustaba andar tuturusca, ¿sabe qué es tuturusco? ¿No sabes vos? ¿Le gustaba, ve? Tomar súchiles. Yo tanto que hablo de súchiles y ni lo he probado, hermano. De chiquito me dieron, pero como era así, Entonces me pregunto, si la madre de Sansón le gustaba el guapinol, me pregunto, ¿qué le fue ministrado en el vientre a ese niño? Entonces la Biblia dice, mire, que el lado oscuro de Sansón era un hombre necesitado de placer. Por eso es que su corazón se vuelca a las mujeres y a las prostitutas. Sansón tenía necesidad profunda de placer, que había sido el resultado de la represión emocional durante su niñez. Y eso había provocado el estrés que lo llevó a ser una persona con excesiva necesidad de obtener placer sexual. O sea que una persona, mire hermano, enferma sexualmente hablando, es decir, una persona que tiene en su concepción aberraciones sexuales, trastoques sexuales, compulsiones sexuales, es una persona que seguramente ha vivido represión emocional. Por eso es que necesita la manifestación y saciar su carne de esa manera. ¿Cómo era el valle de sombra de Sansón? Primeramente, Sansón creció en un ambiente estricto. Miren los valles de sombra que se crean cuando la formación del niño es estricta. No le estoy hablando, amado hermano, que sea correcta, sino estricta. Estamos hablando de una sobreabundante manera de llevarlo. Entonces, primeramente, el ambiente de Sansón, cuando usted estudia, es un ambiente estricto. Por eso los padres tenemos que tener mesura en la forma de conducir a nuestros hijos, ni muy libertinos, ni muy estrictos.
Por favor, quiero que corte bien esa palabra estricto, amado hermano, porque en algunos momentos hemos llevado a llevar el ambiente estricto a un ambiente de reprensión. Entonces, una persona que crece en un ambiente estricto, reprimido, regularmente crece con frustración. Ese es el caso, por ejemplo, de aquellos. Ahorita usted me va a decir, hermano, ¿a quiénes de los que hoy estamos acá nos tocó ser el hermano mayor de toda la marimba? Tu papi y tu mami necesitaban salir a trabajar, porque si no, no había. Entonces el más grandecito, o regularmente el más formal, ¿verdad? Aunque no necesariamente es el más grande, es el que se encarga de todos los pequeños. Un chichito de 1 año, el otro hermanito de 3, el otro de 5, el otro de 8 y el de 10. Salía a ver por la ventana y miraba a todos sus amiguitos de 10 años chamusqueando. Yo quisiera salir a echarme una mi chamusca con mis amigos, pero no puedo. ¿Por qué? Es porque tengo que ver a mi hermanito, el de 8 años, tiene que llevar la tarea al colegio. Yo no estoy estudiando porque a mi papá no le alcanza, pero le tengo que revisar la tarea a mi hermanita que viene de 8. Después de eso le tengo que preparar la comida al de 5 y le tengo que cambiar pañal al de 3 y al de 2. Yo quiero ir a jugar. Eso es crecer reprimido. ¿Reprimido qué? Su infancia. Entonces cuando se crece, mire hermano, reprimido en un ambiente estricto porque la necesidad lo amerita, regularmente crea una persona frustrada. Y cuando viene el ambiente estricto, la represión y la frustración trae como consecuencias en la vida de Sansón una necesidad de placer, porque con esa necesidad de placer de alguna manera trata de compensar el ambiente estricto. Cuando ha sido una persona reprimida, ¿cuál es la manifestación en la reprensión? La rebelión. ¿Tenemos hijos rebeldes? O por lo menos nosotros consideramos que hay rebeldía en su corazón. Tenemos que considerar si no somos padres reprimentes, porque lo que estamos haciendo es creando un entorno, un medio ambiente para que entre en un valle de sombra. Entonces, por ser reprimido, la consecuencia fue la rebelión. Y como estaba frustrado, siempre buscó la codependencia, porque siempre necesita. Alguien que está frustrado, hola hermano, siempre necesita la autorización de alguien más, es decir, el aval de alguien, quien sea, que le dé el visto bueno para cada cosa que va a hacer, como consecuencia de la frustración. Pastor, mire, me voy a comprar un par de zapatos. ¿Usted qué piensa? Comprátelos. No, pero mire, ¿será que siempre es codependiente de alguien más? Entonces, como él estaba, mire, con una necesidad grande de placer, se había revelado, porque mire, ¿se recuerda usted que dice la Biblia que Moisés venía por el camino y encontró un león? Sansón, Moisés va, Sansón encontró un león, y en el león había un panal con miel. Y dice la Biblia que tomó, comió y dio a sus padres, pero no les dijo dónde lo había tomado. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque él estaba viviendo en un ambiente de reprensión y estricto. Como consecuencia estaba frustrado. Y el que está frustrado se vuelve codependiente. Y para todo necesitaba de alguien antes de hacer las cosas. Como consecuencia, mire, de que era un hombre reprimido, que era un hombre codependiente, que era un hombre que tenía una compulsión excesiva por el sexo. Eso lo llevó a él a un valle de sombras, donde terminó muriendo
con sus propios enemigos en el templo. Dice la Biblia que Sansón mató más hombres ese día en el templo que los que había matado en su vida. Bueno, eso tiene también una figura buena. No todo es malo. Entonces el valle de sombra de Moisés terminó siendo valle de muerte, porque ahí murió. ¿Me entiende que el valle de sombra es el proceso? Me metí en este valle, es algo que se creó durante mi infancia. Soy inseguro, nadie me quiere, todos me odian. El hermano me hizo cara, el hermano ni lo estaba viendo, pero es que así me hizo. No, así es él. Pero el valle de sombra se puede constituir en un valle de muerte. El valle de sombra de Moisés terminó siendo su valle de muerte, porque él murió por desobediente. Y el valle de sombra de ambiente estricto, de reprensión, de frustración, que lo llevó a una necesidad excesiva de placer, lo volvió un hombre rebelde y codependiente, lo llevó, amado hermano, que ese valle de sombra, la idea del valle de sombra es que cuando andes en valle de sombra y de muerte, se quede como valle de sombra, lo atravieses y salgas aprobado. Pero cuando el valle de sombra no es ministrado, no es limpiado, no es sacado del dentro, se puede llegar a constituir en tu tumba. En el caso de Sansón, el valle de sombra sí alcanzó a ser valle de muerte, porque dice la Biblia que Sansón murió juntamente con todos los que estaban ahí en el templo. Y el propósito de Sansón era ser juez sobre la nación, apartado para la gloria de Dios. Era un hombre que tenía su cabello. Mire, el cabello en Sansón era figura de la presencia de Dios. O sea que era un hombre con presencia. O sea, mire, se da cuenta que no le estoy hablando de hombres y mujeres que estaban en la perdición, sino que le estoy hablando de los hombres que fueron tomados en la Biblia como hombres poderosos porque Dios los usó. ¿Acaso no dice la Biblia que con una quijada cuánto se voló Sansón? Yo no me acuerdo cuánto dice la Biblia. Que con una quijada mató ¿cuántos? ¿Se acuerda usted? 1000 con una quijada de burro. Búsquemelo por favor, porque así no lo traigo. Entonces ese clima de reprensión, 1000 hombres con una quijada de burro, hermano, con una quijada de burro, imagínense. Jueces capítulo 15, versículo 15. O sea, era un hombre de Dios. ¿Era Abraham un hombre de Dios? ¿Era Moisés un hombre de Dios? ¿Era Sansón un hombre de Dios? Pero tenían valles de sombra. Eso es lo que te quiero decir, hermano. No te sientas frustrado. Si no todo en tu vida es color de rosa, hay valles de sombra que debemos de atravesar. Pero hay que atravesarlos. Hay que declarar que esos se quedan siendo valles de sombra, no de muerte. Porque otra diferencia es que cuando en el valle de sombra te quedas tirado y te quedas muerto. Mire, mire este señor, el valle de sombra de Saúl. Saúl poseía virtudes natas, lo cual significaba que estaba equipado para el éxito. ¿Cuántos estamos de acuerdo que Saúl estaba equipado para el éxito? Poseía características que contribuían a su personalidad como rey, por ejemplo. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. ¿Se recuerda que alguna vez estudiamos las características de David? Era rubio, era hermoso, de buen parecer. Ok, este era joven y hermoso. Hay que encontrarle una figura dentro de la Biblia. ¿Qué quiere decir hermoso y joven? Entre los hijos de Israel, mire la característica, no había otro más hermoso que él. Santo de la gloria, se llamaba Saúl Girón. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Es decir, Saúl tenía características. Pero Saúl era víctima de la inseguridad y de la baja autoestima. ¿Por qué? Porque en su niñez había sido ministrado como tal.
Dice la Biblia que cuando Dios estaba llamando a Saúl para nombrarlo rey, ¿se recuerda usted dónde estaba metido Saúl? Dice la Biblia que Saúl, cuando estaba siendo llamado a ser rey de Israel, se encontraba detrás del bagaje, escondido. Saúl, te están buscando, te van a nombrar rey. No, 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 yo aquí estoy tranquilo atrás de la majada, yo no quiero ser pastor. Porque en su niñez le habían inyectado, mire, inseguridad y baja autoestima. Entonces el valle de sombra de Saúl era el valle de la inseguridad y de la baja autoestima. Mi hermano, ¿alguno de los que estamos aquí tiene problemas con su autoestima y con la inseguridad? Esas son etapas, son áreas que son marcadas en la etapa de la niñez. Entonces Saúl, hermano, era un hombre que sobrepasaba a todos, es decir, él daba una talla más allá. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, aunque eras pequeño, ¿qué dice? En tus o sea que no era así. Él se miraba así, pero Dios no lo miraba así, porque tenía baja autoestima. No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, le dice el profeta, hermano. Entonces a Saúl lo atormentaban espíritus. ¿Sabe que espíritus enviados de parte de Dios visitaban a Saúl? Saúl era una persona que, mire, desconfiada. Era una persona hostil, con muchos miedos, celoso a muerte, inseguro, no digamos, hermano. Pero era rey. El valle de sombra de Saúl fue marcado en su niñez por la baja autoestima, la inseguridad y la falta de confianza. Eso conllevó a Saúl a la desobediencia, a la usurpación y a ser un hombre de excusas. Y Saúl fue trasladado del valle de muerte a la región de las tinieblas, y eso todavía es un grado superlativo. ¿Por qué? Porque a Saúl lo llegaban a ministrar espíritus inmundos. Por eso tenía que llamar a David para que tocara alabanza. O sea que todavía afuera del valle de sombra y fuera del valle de muerte hay otra que se llama la región de tinieblas. La diferencia es que en el valle de sombra y de muerte la batalla es con el yo interno. Pero cuando esa situación del yo interno nos ha llevado a un nivel de involución tan grande, podemos llegar a caer en región de tinieblas. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? En la región de tinieblas ya hay manifestación de espíritus inmundos. Entonces ahí visita el espíritu de muerte. Mire, como una persona que entra en el valle de sombra con problemas internos, se le puede convertir ese valle de sombra en valle de muerte cuando sucumbe espiritualmente y cae. Y si esta situación no es subsanada, sino que cayó y murió espiritualmente hablando, y no es sanado, puede ser trasladado a una región oscura que se llama la región de las tinieblas. Pero ahí ya no solamente es una batalla interna. El valle de sombra y de muerte es una batalla interna, pero cuando no es subsanado el valle de sombra y de muerte, se puede correr el peligro de ser trasladado a una región de tinieblas. Allí ya llegan espíritus inmundos. Por eso es que Saúl estaba metido en una región de tinieblas. Ahí ya le llegaban espíritus de inseguridad, de temor. Eran todos los que huían cuando el dulce cantor traía alabanza y adoración delante de Saúl. Entonces ahí ya está aquella persona con que: ay, pastor, es que yo me quiero morir, estos problemas ya no los aguanto. Yo le dije a Dios: Dios, llévame. Cuidado, se puede estar metiendo en una región de tinieblas. Está tremendo, hermano.
Entonces la pregunta del millón es, ¿con qué estás batallando hoy? Porque la Biblia dice, aunque anden, mire, van a haber valles que le va a tocar atravesar. Eso no se lo estoy deseando, eso se lo estoy anticipando. Y esos valles de sombra van muy ligados a sus etapas de vida frustrada que no le han permitido llegar al éxito que usted deseara. Y esas hay que entregarlas delante de Dios y alumbrarlas. ¿Acaso no dice lámpara a mis? Mire, ya le enseñé acerca de las lámparas de las vírgenes. Todas esas lámparas iluminan los valles de sombra. Y la luz principal, la del sol de justicia. Entonces, mire, hermano, cuando hay inseguridad, cuando hay temores, cuando hay frustraciones, cuando hay inseguridades, cuando hay menosprecios, mija o mijo, te toca privilegio, predicas el domingo y pero yo no, pastor, si yo no puedo. Claro que puedes. No, pastor, mire, me voy a poner a temblar y no me importa, te subís porque hoy vas a pasar ese valle de sombra. Entonces el valle de sombra, ¿sabe cómo se atraviesa? Haciéndole frente. Cuando pase por valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo, Señor. Esos valles de sombra no son etapas de procesos espirituales. Esos valles de sombra, mire, en los valles de sombra están los gigantes. Y son con los que nos tenemos que enfrentar para vencerlos y poseer esos valles en el nombre de Jesús. Tú identificas esos valles, hermano, cuando llegas a una etapa de tu vida donde te quieres realizar y anhelas el éxito, pero hay algo que te detiene y tú no sabes qué es. No, pastor, es que yo tengo miedo. No, a mí me da vergüenza. Mire, yo me siento muy inseguro, pastor. ¿Será que tu vara y tu callado me infunden aliento? Quiere decir que esos valles se atraviesan sin aliento muchas veces. No, ya no aguanto, pastor. Ya no. Ya no, pastor, ya mucho, ya. Párale, que me desespera. Eso es lo que quiere el enemigo, quitarte el aliento. Por eso dice la Biblia, aunque pase, tu vara y tu callado me infunden aliento, hermano. Tal vez te ha tocado pelear con la inseguridad. Mire aquí, falta de confianza, inseguridad, baja autoestima. ¿Te ha tocado pelear con alguno de esos tres? Mire, ¿te ha tocado alguna vez pelear con la frustración? ¿Alguna vez te has sentido reprimido? Mire, todo esto, hermano, el abandono, la inseguridad, el resentimiento. ¿Alguna vez te has encontrado con esos gigantes? O tal vez esos gigantes alguna vez te han detenido. Hoy, en el nombre de Jesús, vamos a declarar que aunque pase, mire, va a pasar el valle de sombra, va a pasar. Usted decide si ese valle de sombra se constituye en un valle de sombra y de muerte o en una región de tiniebla. Cuando los espíritus empiezan a operar y a visitar, ya se ha trascendido más allá a una región oscura. Se le ha dado derechos legales a los espíritus, como lo hizo Saúl, para que lo visitaran. Entonces, cuando pases esos momentos, hermano, me mandaron a llamar de la empresa porque tengo que ir a hacer unas pruebas de trabajo. Aleluya, gloria a Dios. Teníamos ya 6 meses orando porque viniera esa oportunidad. Sí, pastor, pero tengo miedo de ir a hacer la prueba. ¿Y por qué? Ay, no sé, pero
yo creo mejor que no voy a ir, pastor. ¿Pero por qué? Es porque no sé, hay algo que me da miedo, no quiero, yo quiero el trabajo, pero ir a hacer las pruebas, regresa. Sí, pues cada vez que hacía pruebas y no las ganaba, le tocaba que lo hincaran 5 días en maicizo. Entonces asocia las pruebas con castigo. Entonces, como no quiere castigo en su subconsciente, se aleja de las pruebas, aunque esa prueba sea nada más laboral, porque hay una asociación. Como es el alma la que está lastimada, esa es la que necesita ser sanada. Entonces, los valles de sombra y de muerte son circunstancias negativas que llevamos dentro, que se oponen a tu éxito y a tu realización. Son esas cosas que a veces nos paran en la avanzada. Mire, pastor, yo fui marcado con inseguridad. ¿Por qué? Me casé y me fallaron. Y ahora tengo una oportunidad nueva. Pero honestamente, cuando me recuerdo cómo me fue en la primera fiesta, ya no quiero que me toque en la segunda bailada. Y tal vez su felicidad está ahí, pero como tiene inseguridad, le ve del derecho a la felicidad la mala experiencia adquirida muchos tiempos atrás. ¿Has identificado algún valle hoy en tu vida que debes de atravesar? Inseguridad, temor, vergüenza, frustración. ¿Qué miedos hay en tu vida? Porque a esos hay que hacerle frente. La Biblia no dice que no vas a pasar valle de sombra. La Biblia dice aunque pase. O sea, de que se pasa, se pasa. Porque todos tenemos áreas oscuras en nuestra vida que tenemos que iluminar a la luz de la palabra. Ponte en pie, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Hoy vamos a declarar, aunque pase por valle de sombra y de muerte, Señor, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esas áreas oscuras, hermano, esos valles de sombra se oponen a tu realización y que alcances tus sueños y tus metas. Así que yo creo que hoy es tiempo, en el nombre de Jesús, que si hay metas inconclusas en tu vida personal, familiar, laboral, ministerial, que a veces te han impedido caminar, vengas hoy delante del Señor y le digas: Señor, infunde aliento con tu vara y tu cayado, Señor, sobre mi vida. Porque el Señor, mira, hermano, el Señor no va a quitar delante de ti ese valle, porque en ese valle tú vas a crecer. La única manera de vencer los miedos es haciéndole frente a los miedos y a los temores, a las inseguridades. Todos pasamos por valles de sombra. Cada vez que te has encontrado delante de alguna oportunidad de conquista, ¿te ha detenido algo? ¿Eres una persona con el carácter muy volátil? Es el antónimo. ¿Eres una persona introvertida? ¿Alguien acá se considera introvertido? Introvertido es lo opuesto de una persona extrovertida. Esta persona introvertida, hermano, se sienta en un lugar y se queda así, ¿ve? Hermano, venga a orar. No, gracias, así estoy bien. Pero venga, hombre, en el nombre del Señor Jesús. No, gracias. Todo el mundo en algarabía y él así. Hermano, ¿y cómo se llama? Juan. ¿Cómo? ¿Cómo se llama, hermano? Juan. Esos son extremos. Una persona introvertida fue dañada en su interior. Aunque pase en valle de sombra, hermano, yo no le deseo a usted, pero estoy seguro que en más de algún valle le va a tocar pasar. Y tienes que acudir a la vara y el cayado del buen pastor Jesús. ¿Qué etapas hay inconclusas en tu vida? Mis hijos jóvenes,
esta es una buena etapa para despojarse. Mire, entre antes te despojes de eso, mejor. Ojalá uno tuviera conciencia a los 2, 3 años, hermano. Se evitaría mucho a lo largo de la vida. ¿Sabes cómo tú identificas que tienes un área, un valle de sombra y de muerte? ¿O cómo estás atravesando un valle de sombra? Porque ahorita quieres pasar y no puedes. Tú sabes que necesitas, pero la vergüenza no te deja pasar, porque ese es un valle. Aquel que conoce su necesidad y no busca la ayuda. Si en tu corazón está la iniciativa y el deseo, no, yo quiero recibir esa bendición. Ay, pero qué vergüenza, me van a ver que yo sí tengo valles. Hermano, todos tenemos, aquí no hay uno solo que no tenga. Que de pronto no lo esté atravesando ahorita es muy diferente. Pero todos tenemos valles de sombra, porque todos hemos sido mal engendrados fuera del evangelio. Y ahora venimos a regenerarnos en el evangelio. Una de las maneras que yo identifico un valle de sombra inmediato es cuando deseo hacer algo bueno y no lo puedo hacer. Como decía Pablo, la ley en los miembros: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso me encuentro haciendo. ¿Por qué? Porque hay un valle dentro. Esa es la contradicción de la personalidad. Lo que quiero hacer, no puedo. Y lo que no quiero, porque yo sé que no, eso hago. ¿Por qué? Porque el valle de sombra me atrae. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy vengo delante de ti. Hermanos, si hay alguien todavía entre el pueblo, este es el momento indicado para salir de ese valle. Deje los temores, deje las vergüenzas. Si lo miran, pues que lo miren. Ese es el motivador de venir al altar. Decirle al Señor: aquí estoy, Padre, me expongo públicamente delante de ti y declaro que necesito de ti, Dios. Véngase, 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 rompa. Yo sé que romper eso no es fácil, porque lo que primero tenemos que identificar es que necesitamos. Y a veces, como somos orgullosos, no, yo no necesito de eso. Bien, eres el que más necesita. Todos necesitamos, hermano. Y yo declaro que soy uno de esos necesitados. Todos necesitamos. Aleluya. Padre, hoy ponemos delante de ti. Mire, una cosa que es importante entender: estos varones que estudiamos eran hombres con presencia de Dios. Todos. Moisés miraba a Dios cara a cara, hermano. Padre, eso nadie lo ha hecho. Solo Jesús, nuestro amado Señor Jesús. Solo Él es único. A pesar de eso, tenía problemas interiores Moisés, y le costó, hermano, la tierra de la promesa. ¿Qué te quiero decir? El tener valles de sombra en el corazón no implica que no seas un hombre espiritual. Puede ser un hombre espiritual que en algunas etapas de su vida manifiesta valles. Padre, en el nombre de Jesús, hoy presentamos delante de ti estos valles, Señor. Padre, que tu sanidad, que la sanidad de tu Espíritu Santo venga al corazón de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Que ellos puedan hacer rema lo descrito en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Oh, sí, Señor. No temeré mal alguno. O sea que en el valle de sombra hay males, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Señor, infundo aliento en el nombre de Jesús sobre mis hermanos, Señor.
que tal vez están atravesando ese valle el día de hoy, no lo sé. O algunos solamente lo han reconocido y lo han entregado delante de ti y declaran no entrar más en esos valles, en esas áreas oscuras de su vida. Elías había degollado ¿cuántos sacerdotes y sacerdotisas? Sacerdotes de Baal y de Acera, creo que eran 600, 800. Y adelantito se le mira metido en una cueva por una amenaza. Hermano, yo me imagino ese cuadro haber decapitado a todos esos sacerdotes. Y al ratito estaba con miedo, escondido. Había tenido una grande victoria y al ratito ya estaba todo. Porque cuando escuchó la amenaza de una voz femenina, eso apúntemelo a mi cuenta, asoció lo estricto que su madre había sido. Lo que le decía a los hermanos, hay ovejas que tienen miedo en acercarse al pastor, pero el problema no es el pastor. El problema es que en la etapa de su niñez, la figura paterna, varonil, algunos padres, otras la figura paterna los marcaron. Entonces, cuando miran una autoridad, la alejan. Eso es un valle de sombra, porque lo aleja de la autoridad. Padre, hoy queremos sellar y presentar delante de ti cada uno de estos aspectos en la vida de mis hermanos, Señor. Padre, auxílianos y ayúdanos a salir de esos valles de sombra y no volver a entrar en ellos jamás. Que la duda, la inseguridad, el menosprecio, el abandono y todas esas variantes, Señor, no sean determinantes en la vida de cada uno de nosotros más. Que seamos hombres y mujeres que anhelen alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús hoy sello pastoralmente y declaro, Señor, que no volveremos a entrar en esos valles de sombra, porque tu vara y tu cayado nos infunden aliento. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Señor, Rey y Dios. Amén y amén.